Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un país del cual no hablamos mucho, pero que en el pasado hemos mencionado. Y estoy hablando, por supuesto, de Nicaragua, porque allá está gobernando actualmente un gobierno bastante autoritario, que es más bien de izquierda, un colectivismo de izquierda, pero que mezcla con cosas de cristianismo, socialista. Es una mezcla bien rara, que son los sandinistas, que actualmente Daniel Ortega es el que lidera eso y que tiene a muchos miembros de su familia, tanto como su señora, en puestos de gobierno importantes. Está el caso de que su esposa, por ejemplo, es la vicepresidente del país, siendo que él es el presidente. Entonces, ese tema del nepotismo se marca mucho en ese país. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se acaba de aprobar una ley que en la práctica hace ilegal a cualquier oposición al gobierno de Daniel Ortega por considerarlo vendepatria, antipatriota. Le va a asustar esto mucho a los que son medio nacionalistas, ¿no? Este es el nacionalismo medio de izquierda, eso sí. Y que también cualquiera que esté cuestionando o llame ciertas cosas no puede postularse a cargo público. Eliminar la oposición. Pero vamos al detalle en qué consiste esto. Esto es parte de una ley que es para prohibir a todos aquellos que son opositores al régimen. Y esta ley, como se puede observar, es la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. ¿Se han dado cuenta como muchas veces las leyes muy autoritarias les ponen unos nombres así como, no, Ley por la Paz, Ley de la Autodeterminación, le ponen unos nombres que suenan bonitos? Y cuando uno ve el detalle son unas leyes horribles, realmente enormes. ¿Y qué es lo que ocurre esto? Impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el gobierno considere golpistas o terroristas. Bien particular, ¿no? Porque ese es un concepto que... ¿quién determina eso? El gobierno. O sea que el Estado a dedo puede decir, ah, no, mira, no me gustó lo que dijiste, eres un golpista, ilegal que te puedas postular a cargo público. Ah, mira, ese partido político no me gusta lo que está diciendo. Terroristas, no, ya, no pueden participar. Y lee lo siguiente. De acuerdo a la ley, no pueden participar en los comicios generales, es decir, en las elecciones, quienes encabecen o financien un golpe de Estado, inciten a la injerencia extranjera. Yo me pregunto qué se entiende por injerencia extranjera. ¿Será validar o hablar de una opinión del extranjero? ¿Injerencia extranjera? ¿Qué significa eso? Bueno, interpretación del gobierno de turno, ¿no? Pidan intervenciones militares, propongan o gestionen bloqueos económicos, o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Quiero aprovechar de mencionar que un Estado, un país, no es un sinónimo de la población que lo habita. Muchas veces, y esto es muy común, que lo veo en personas más de izquierda y derecha, hablan como si el Estado de un país fuera el representante de sus ciudadanos. Y no es eso. El Estado es ese monopolio artificial, burocrático, en el cual la población tiene que obedecer, porque si no lo meten a la cárcel, los dictámenes de ese órgano burocrático. Pero el gobierno, el Estado de un país no es sinónimo de la población de este, no lo es. ¿Qué tiene que ver un ciudadano común y corriente con todas las estupideces que hace un Estado o un político? Nada. Entonces, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, no es con la población, con el pueblo de ese país, es con el Estado y los políticos de ese país. Pero lamentablemente muchas veces se confunden los dos y los gobernantes y el Estado y los estatistas en general tratan de hacer que se confundan para que los ciudadanos comunes y corrientes, en contra de su propio interés, vayan a defender a sus gobernantes, cuando en realidad los problemas que se dan ahí no tienen nada que ver con ellos, pero los tratan de convencer que ellos son parte de esa estructura, cuando realmente no lo son, para que vayan a defender a esos gobernantes. Realmente una situación maquiavélica. Pero bueno, ¿y qué pasa con esto? Todos ellos serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, señala el texto aprobado. Además, el Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de terrorismo y traición. ¿Quién define eso? Bueno, ¿quién lo definirá? Y en realidad esto no queda ahí, porque dice lo siguiente. Sí, también él estableció, Daniel Ortega, que son terroristas, son criminales y vendepatria porque siguen pidiendo más sanciones. ¿Quiénes? Los que no son nicaragüenses según él. Aquellos que piden esas cosas. Entonces, aquel que critica al gobierno, aquel que pide alguna sanción o que dice que está bien que haya castigos para algunos de sus gobernantes, no eres un verdadero nicaragüense, no, eres un vendepatria. Me cargan tanto esas estructuras medias nacionalistas, siempre terminan en esos colectivismos, sea con su nacionalismo más de izquierda o derecha. Generalmente sea una situación lamentable. Y ante esto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas. Ahora, ¿en qué consisten estas sanciones? Las sanciones se pueden establecer de distintas maneras. Puedes hacer sanciones que afecten a toda la población o que afecten a los gobernantes. Y recordemos que estas leyes buscan hacer ilegal a aquel que apoye este tipo de sanciones. Ahora, uno pensaría, bueno, entonces son sanciones que afectan a los nicaragüenses en general. Y no.
Muchos van a repetir eso porque quieren que suene, están sancionando al pueblo de Nicaragua y por eso se están luchando contra los ciudadanos. Y no es realmente así. Estas sanciones son contra los políticos de Nicaragua. Entonces, es contra ciertas personas del gobierno, del Estado nicaragüense, en vez de contra la población entera, muy similar a lo que pasa también con Venezuela. Entonces, esto no implica una sanción directa contra las empresas que están en Nicaragua, las pymes, los ciudadanos, los universitarios, toda esa población tan oprimida por la dictadura que se está dando por los sandinistas, sino que es contra sus gobernantes. Pero ya incluso decir que estaría bien que, por ejemplo, le retengan sus ahorros que están en Estados Unidos a algunos políticos nicaragüenses por apoyar represión contra la ciudadanía, por querer mayor libertad en la práctica, se consideraría, como dice ahí, algo como criminal, vendepatria y en realidad traición a la patria en general. Pero bueno, lamentablemente la situación de Nicaragua no se conoce tanto como la de otras tiranías que se dan en distintos países, pero se sigue dando y continúa, y no hay señales de que vaya a parar. Lo más probable es que se mantenga ahí y esté solidificado. Hace algún tiempo cubrimos en este canal cómo intentaron a través de protestas pedir mayores libertades y se reprimió de manera bastante dura. Cientos de muertos, grupos paramilitares sandinistas participando, o sea, fue una represión enorme y hay cerca de 100.000 personas que escaparon del país por represión política. Y ahí sigue, es como el caso que se conoce poco, son criticados por Human Rights Watch, por la ONU también, pero aquí el caso de Nicaragua no se ve mucho. Políticos no los critican demasiado, como es un país más pequeño en Centroamérica que parece que a la gente no le importa tanto, pasa un poco por encima, pero me pareció importante que viéramos este caso porque es importante también hablar lo que pasa en otros países. De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios. Digan qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que es una medida adecuada esto, las sanciones? ¿Creen que es otra? ¿Creen que querían ser los mismos nicaragüenses los que querían sacar a los sandinistas del poder de manera pasiva, de manera más activa, o simplemente esperar hasta las siguientes elecciones? ¿Confían o no en las elecciones que se en ese país? Personalmente yo no. Coméntenlo todo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.